Nuestro versículo clave va a ser el versículo 22. Isaías 45, versículo 20, 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Lo tiene? Ahora su Biblia, su iPad, su iPhone, donde lo tenga escrito. Dice la palabra del Señor, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Pero el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Te damos gracias, Señor. Puede sentarse esta preciosa mañana, dándole toda la gloria y la honra al Señor por todo lo que nos permite hacer, suplicándole siempre en su misericordia que todo lo que hagamos sea guiado por Él y que sea aprobado por Él. Todo necesita ser aprobado por el Señor. Hace algún tiempo les narraba la historia de este violinista famoso que le tocó pues su participación en uno de los teatros más grandes, y esto estaba abarrotado de personas, lleno de personas, y cuando él comenzó su participación, todo el público se puso de pie y le aplaudían sin parar toda su participación. Pero él tenía su mirada puesta en algo y no dejaba, terminó de sonar y él se quedó parado, los aplausos seguían y él seguía fijo, sin moverse, hasta que allá al frente su entrenador, su maestro, le dio el ay. Cuando su maestro le dijo que estaba bien, él regresó a su lugar, porque él buscaba la aprobación de su maestro. El hombre debe buscar la aprobación de su maestro. Aplausos hay en la iglesia nos gusta aplaudir por todo. Los hermanos somos tan gozosos que hasta nos reímos a costilla de otros, por eso somos pentecostales, penteacostillas. Nos reímos hasta de la desgracia de otro y aplaudimos a medio mundo, juzgamos y determinamos justicia a nuestra manera. Y cuando el hombre tiene esa tendencia de recibir estos halagos y de recibir todo esto, pues se llena de orgullo y cree estar haciendo bien las cosas, pero la aprobación de todo lo que hacemos lo hace Dios. Es Dios que aprueba. De repente le van a decir, te vas a ir al infierno. No haga caso a ellos. Quien va a determinar si usted se va a ir al infierno es Dios. Usted le sirve a Dios, si usted busca de Dios, no pasará eso. Pero es Dios quien va a dar la aprobación al día postrero, al día final. Qué bueno es eso, porque nos motiva y nos ayuda
a perseverar, porque si ya nos sintiéramos completos, nosotros descuidáramos nuestra búsqueda, nuestra entrega a Dios. Pero como esto es una incógnita hasta que Él venga, entonces va a declarar quiénes son los de Él y quiénes no son los de Él. Entonces hay un plan de Dios y una exigencia de Dios de la perseverancia hasta el final. Esta mañana el tema le hemos llamado con la mirada en Jesús. Con la mirada en Jesús, aunque estamos tomando una porción del Antiguo Testamento, pero ya vamos a ver que siendo el Antiguo Testamento la sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo, en la persona de Dios se esconde Jesús. Recuerden eso, que hay una manifestación de Dios en el antiguo tiempo. Estuvo la manifestación de Jesús en el tiempo de su ministerio terrenal, y hoy la iglesia vive la manifestación del Espíritu Santo. Pero es siempre el mismo Dios. Dios Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces en el Antiguo Testamento siempre se espera el cumplimiento de la profecía, y por eso es que si nosotros vemos en el versículo 23 de lo que hemos leído, hay una declaración profética ya mencionando a quienes se iban a doblegar la humanidad, que es a Jesús. En Isaías estamos leyendo que Dios dice que lo vean a Él, pero ya está profetizando que ante Él se doblará toda rodilla. Vea lo que dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en Filipenses capítulo 2 versículo 10, que Jesús, por haber obedecido al Padre, el poder del Padre le resucitó de los muertos y lo ascendió a la diestra de Él y lo sentó a su diestra y le dio poder y autoridad. Y delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces el Señor de la iglesia es Jesucristo. El Salvador de la iglesia es Jesucristo. El Redentor de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es el todo de la iglesia. O sea, la iglesia somos nosotros. Tenemos a un Dios maravilloso en Jesús. Entonces, según la humanidad, los seres humanos nacemos con tres, sin excepción, todos los seres humanos nacemos con tres necesidades: la necesidad de la subsistencia, la necesidad de la protección y la necesidad del cuidado. Desde que nacemos, la subsistencia tiene que ver con la alimentación y la salud. El niño desde que nace pega el grito y se lo tiran a la mamá. Porque ¿qué quiere? Comer. Comer. ¿Quién le va a dar de comer a esa criatura? El papá no puede. Otra persona, de repente, si está en su proceso de amamantar, puede. Pero es la madre siempre. Ellos nacen y el primer grito es comida. Necesitan. Y luego la salud. El otro paso es la protección, la seguridad. El hombre siempre busca protección. Los niños lo ponen en los brazos de... Mire, todo mundo puede cuidar a los niños, pero cuando caen en los brazos de la madre, como que es el santo remedio. Por eso es que cuando llora, llamen a la mamá. A los padres, te quedas cuidando al niño. Sí, ¿cuánto tiempo? Dice, rápido, porque al llorar, que venga la mamá. Entonces el ser humano siempre busca protección, tanto así que en el hombre se evidencia tanto. Por eso es que salimos de la cobertura de los padres y hay que buscar a alguien que nos cuide. Mutuamente nos cuidamos y nos protegemos. El hombre no puede estar solo, dice la Biblia. Necesitamos siempre esa protección en alguien. Tenemos que, el cuidado, por ejemplo, que tiene que ver con el afecto. Somos seres humanos que necesitamos mucho afecto de la familia, de los amigos, de todo mundo. Somos emotivos, somos almáticos y necesitamos ese afecto. Nos digan que somos guapos, que somos hermosos, que bien estás, qué bonito te ves, y eso nos gusta, un abrazo.
un saludo, palabras así calurosas siempre se necesitan, porque el ser humano carece de todo eso desde que nace. Y esto nos lleva también a pensar, hermanos, en las necesidades, otras necesidades que tiene el ser humano, como las físicas y morales y las espirituales. Entonces, físicas y morales y las espirituales. Por eso Isaías 45:22 nos lleva al Señor y dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Se acabó. Esas necesidades físicas y morales y espirituales nos llevan a buscar o tener en alguien en quien pueda suplir esas necesidades. Por eso es que somos políticos. La gente anda siguiendo partidos políticos porque siempre esperan. El ser humano tiene sed de justicia, sed de paz. Alguien que venga a poner justicia, y cuando se levanta alguien, la gente va detrás de ellos, porque el hombre tiene esa necesidad. Y aunque hay muchos buenos políticos, no existe en la tierra ningún hombre que pueda suplir esas necesidades en la sociedad, por mucho que puedan hacer. Y la mayoría comienzan bien y terminan mal, porque los seres humanos fallamos. Somos una máquina que fallamos por ser seres humanos. Por eso es que no podemos poner la confianza en los seres humanos, no podemos buscar solamente en Dios. Pero esa es la necesidad física, necesidades morales que nosotros tenemos. Pero hay una mayor, que es la espiritual, y la más importante: el problema del alma. ¿Cómo suplir la necesidad del alma? Las cosas materiales, esas van siempre de paso. Por eso es que el Señor dijo que buscáramos primeramente su reino y su justicia, y que las demás cosas iban a ser añadidas. Porque las demás cosas, aunque son necesarias para nuestra subsistencia, pero son perecederas y se puede sobrevivir sin ellas. Quizás nunca vamos a ser propietarios de una casa, pero vas a lograr vivir. Aunque sea alquilando, Dios te va a proveer. Quizás nunca vas a tener un automóvil, pero hay hermanos que yo hablo: ¿y por qué no te compras tu auto? Y dicen: no me gusta. No es que no tienen dinero, no les gusta. Y es necesario, pero se puede vivir sin ello. Por eso es que el hombre no se puede aferrar a esa necesidad. El Señor le llamó que esas cosas son añadiduras, que por la obediencia del hombre, por la búsqueda del hombre, en la misericordia de Dios, Él añade, Él provee para que tú puedas tener y puedas suplirte esa necesidad. Todas las cosas materiales las tenemos que buscar porque son necesarias. Si no son necesarias, déjelas ahí, déjelas en mano de otro. ¿Por qué? Porque solamente pueden llegar por necesidad a nuestra vida. Pero el alma, la necesidad del alma, eso no lo puede suplir ningún hombre y ninguna religión. De los millones de religiones que hay, nadie puede suplir esa necesidad del alma. No hay satisfacción, no existe. Por eso el versículo 22 dice el Señor: yo soy Dios y no hay más. Y esta palabra de Isaías está basada en toda la idolatría que los pueblos tenían y que habían afectado también a Israel, que agarraban sus dioses, sus ídolos, para postrarse a ellos. Y el Señor les dice que los convoquen, y Él va a hacer esta declaración, pero termina diciendo: no hay más. Entonces, en medio de toda esta incertidumbre, que no solamente la tuvo Israel, sino que la tenemos aún nosotros hoy, la iglesia vive en incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Tenemos 2 años de estar luchando con un virus a nivel mundial que se muda. Trabajaron tanto para encontrar la vacuna, y al encontrarla el virus se mudó y se sigue mudando. Y vendrán otras pestes y enfermedades, pestilencias. Al final nosotros terminaremos todos pinchados
de la planta de los pies hasta la coronilla. Vacuna para una cosa, vacuna para otra, vacuna para otra. Porque estamos en la era de los últimos tiempos y que van a aparecer diversas cosas, enfermedades en los seres humanos. Cantidad de enfermedades, tumores, porque es parte del degenere humano, de la multiplicación del pecado, de la desobediencia del hombre hacia Dios. Eso mismo ha cultivado el hombre, y nuestros pecados están haciendo que todo esto venga por cumplimiento de la palabra de Dios. Pero hay promesas de Dios que dice que a su iglesia no le tocará, pero nos afecta también. Nos afecta porque estamos en este mundo. Entonces, en medio de toda esta incertidumbre y caos mundial, Dios nos hace un llamado, porque, repito, es una incertidumbre, hermano. Si yo fui a vacunarme porque me dijeron que me iba a volver inmortal, y después que veo las noticias que vacunados se mueren del COVID, yo digo, me engañaron, fue un fraude. Sí, evidente las noticias de personas vacunadas y se están muriendo del COVID. Que me pongan otras dos. Entonces, es una incertidumbre. Uno dice, ok, ya estamos bien, pero no sabemos mañana qué va a pasar, a qué va a llegar. Y el caos mundial, Dios nos hace siempre este llamado. Y en este versículo vamos a encontrar 5 pasos importantes en el versículo 22. En el llamado que Dios hace hacia Israel y hoy a la iglesia, hay 5 pasos importantes. Mantenga ahí su versículo 22 y vea qué es lo que dice. Mirad a mí. Subraya esa frase. Dice Dios, mirad o mírenme, véanme a mí. Esta es una invitación. Por eso es que la gente se pregunta y dice, si Dios existe, ¿por qué no salva a la humanidad y se acabó el cuento? Pero Dios nos hizo personas razonables. Y eso de razonar nos hace responsable de nuestra existencia en esta tierra. Porque tenemos, hermanos, la bendición de decidir, conociendo el bien y el mal. Y siendo que el hombre es libre, porque Dios lo hizo libre, con derecho de decisión, es el hombre a decidir, no es Dios a imponer, porque si no Dios fuera un impostor. Pero en Dios, en su misericordia y en su amor que tiene por la humanidad, invita. Eso es tremendo. Es como que le diga a alguien, ¿quieres 1,000 euros? Y aquel dice, si quiere me lo lleva a la casa. Ni lo visito para llevarle nada. Pero Dios es diferente porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es Dios en esta tierra y aún así es Él el que desciende para invitarnos, que lo veamos a Él. Y este es como una propuesta de prueba. Pruébenme pues. Ustedes tienen sus dioses, ustedes siguen su religión, pero dice, yo soy el único Dios. Hagan la prueba conmigo. Véanme. Esa es una invitación. Y es una invitación que no exige nada porque es tan fácil ver, pues, hermano. La cosa es que no sé, esta invitación es a ver a alguien que no se ve, pero que sí está, pero que sí es real. Y por los cristianos entendemos bien este término porque nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no andamos por vista, sino por fe. Y nosotros podemos lograr cada vez que nos inclinamos a Dios en diversas necesidades, porque en las necesidades donde más buscamos a Dios con el corazón. Y solo buscando a Dios con el corazón podemos percibir la existencia de Dios por los interventos que Dios hace evidentemente en nuestras vidas. Solo así podemos percibirlo. Cuando todo está bien, seguimos nuestra devoción de buscarle, pero no tenemos esos encuentros con el Señor. Porque la necesidad sujeta, nos obliga
y quebranta nuestro corazón y nos lleva a tener esos encuentros con Dios. Entonces los judíos siempre pensaron que la salvación estaba limitada solamente a ellos, solo al pueblo de Israel. Pero esta salvación tiene un alcance que Dios ha establecido y está basado ¿en qué? En mirar a Dios. Hoy miramos a Cristo, porque eso lo dice Filipenses 2:10 que le decía, 10 y 11. Hoy miramos a Dios, pero en Cristo. En el tiempo de Israel veían a Dios Padre. Hoy nosotros lo vemos en Cristo Jesús. Por eso le decía, puesta nuestra mirada en Cristo, siempre en Él. No apartar nuestra mirada de ese blanco que es Cristo Jesús. Esta invitación es del Señor. Tan fácil, hermano, tan fácil. Mirad al Señor. Usted se va a parar a cualquier Dios, a cualquier imagen y quédesele viendo. Gracias a Dios que Él nos salvó y hoy logramos ver las cosas diferentes. Porque hoy podemos pararnos enfrente de una imagen y poder preguntarnos, pero qué tonto que era yo. Sin intención de ofender a las personas que todavía siguen idolatría. Pero qué tonto. Y hay gente, hermanos, hay personas académicamente preparadas, estudiadas, y se inclinan hacia esta idolatría. Porque hay un engaño. Pero Dios nos hace esta invitación. Mírenme a mí y sed. Vea qué interesante la frase que sigue. Y sed salvos. No solamente nos invita a verlo a Él, sino que hay un objetivo. ¿Cuál es el fin de que yo acepte al Señor, de que yo busque a Dios, de que tenga un compromiso con Dios? Es que yo soy salvo. No dice Dios, véame qué lindo soy, qué hermoso, aunque Él es precioso, es majestuoso. No hay nada terrenal para describir la hermosura de Dios. Pero Él no nos llama a que lo veamos a Él físicamente, sino que Él tiene objetivos que nos quiere mostrar. Vas a lograr esto, mírenme a mí y van a ser salvos. Ese es el fin, porque es tan fácil mirar. Por eso le decía en el primer paso, es tan fácil mirar a Dios cuando te quedaste sin empleo. La mayoría de las personas, y involucrando a los creyentes, porque este mensaje es para la iglesia, casi siempre nos volcamos a la iglesia cuando tenemos problemas. Dios me va a ayudar, mi Diosito me va a suplir, mi Diosito acá. Pero cuando todo está bien, Dios no es parte de su vida. Entonces no es solamente mirar, sino que hay un objetivo. Dios nos está diciendo, ven a mí porque yo te voy a dar comida, porque yo te voy a dar vivienda, porque yo te voy a hacer millonario, sino que dice, mi plan específico es que tú seas salvo. Hay una condenación eterna para la humanidad. Hay un precio de pecado. Y hasta todo aquel que no se arrepiente, la paga del pecado es muerte. Ya Satanás los tiene contados para la muerte. Pero Cristo Jesús, que ofreció su vida en la cruz, Él nos rescató de la muerte, nos libró de la muerte, perdonando nuestro pecado. El plan de la fe, el plan del evangelio, es que nosotros perseveremos con un objetivo. ¿Cuál? La salvación. Que yo sea pobre y evangélico, eso no me quita mi salvación. Quizás las necesidades materiales me tienen más sujetos a buscar de Dios. Porque basta que agarremos 1,000 euros, hermano, y solo Sudamérica miramos. Basta que agarremos dinerito nosotros, billetes aéreos. Aunque no llevemos nada, ahí van las maletas llenas de cosas usadas, pero basta que vayamos. Tenemos, dice el dicho, el que nunca ha tenido y logra tener, se hace loco. Entonces Dios, para tenernos cuerdos, nos tiene limitados. Porque si agarramos dinerito, hermano, nosotros soñamos con darle la vuelta al mundo igual a Cantinflas. Buscamos a Dios por necesidades, por enfermedades.
Hasta que las personas están enfermas y que ya no pueden trabajar, entonces pasan en la iglesia en todos los cultos y exigen al pastor que aumente más cultos en la iglesia. Porque hay una necesidad de suplir, pero este objetivo es Dios diciéndome: a mí no me busquen solamente porque puedo ser un sanador de tu enfermedad, o puedo suplir tu problema, tu necesidad. Búscame porque yo soy tu Salvador. Yo di mi sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio de tu condena. Y si aceptas mi sacrificio, vas a ser salvo. No existe ninguna religión que salve. No existe, nadie, ninguna religión del mundo. Mahoma no puede salvar a nadie. El Buda no puede salvar a nadie. Ningún otro ídolo en el cual se tenga la confianza no puede salvar a nadie. Solo Cristo Jesús puede salvar a la humanidad. Entonces mi base de mi fe es que yo quiero vivir una eternidad con Cristo Jesús. No, es que perdí el trabajo. Desde que me hice evangélico, todo me está yendo mal. Todo lo material se ha terminado. Es que la fe no está basada en los bienes que poseas o que tengas. Tu fe te tiene que llevar a librarte de las llamas del infierno. Ese es el objetivo de Dios. Por eso dice: mírenme a mí y sean salvos. Sé salvos. Sé salvos, sé salvos, sé salvo. Me congrego porque quiero ser salvo. Adoro al Señor porque debo ser salvo. Busco de Dios porque soy salvo. Hay un regalo de Dios, soy salvo. No tengo empleo, no tengo comida, no tengo familia, no tengo a nadie, pero soy salvo, soy salvo. El Señor dice: búsquenme a mí porque yo los puedo salvar de la condenación eterna. Pues la vida es pasajera, hermanos. La vida es pasajera. Y este es un campo pagado. Ya el próximo domingo estoy cumpliendo 52 años. Preparen la busta. Para su pastor, pues, hermano. 52 años. Y usted me ve siempre joven, pero ya tengo 52 años. Porque la vida humana es pasajera. Se va rápido. Y el tiempo de partir se nos va acercando. Yo no sé cuál es la alegría de celebrar cumpleaños. Si no es un año más, es un año menos. O sea, vamos descontando, cada año vamos descontando. Usted llegó a los 30 y comienza a descontar. Si no hizo nada a los 30, ya se fue. Ya muchos dijeron: va. El problema es cómo estamos buscando a Dios para ese momento, para cuando llegue ese momento. O Cristo viene o nosotros partimos. Necesitamos que nuestra fe esté intacta. Por eso es que hace años, hablando con una persona, me decía: ¿para qué necesito fe? Cuando hablamos de fe, hablamos de la confianza en Dios, de la salvación que tenemos en Dios. ¿Para qué necesito fe? Si yo trabajo y tengo dinero, con eso me compro, con eso suplo, con eso hay medicamentos. Y dice: no necesito la fe. Y es que la base de la fe, el ser evangélico, no es para yo tener un bienestar. Gloria a Dios si llega, que Él lo ha prometido también. Pero no, hermanos, el clímax de mi fe está basado en que cuando yo muera, solo hay dos lugares: la condenación eterna y la eternidad con Cristo Jesús. Y esta fe me lleva a vivir con Cristo Jesús por una eternidad. Aunque debo usar la fe para adquirir cosas o lo necesario en esta tierra, pero el principio de la fe está basado para la salvación. El justo por la fe vivirá. Y está hablando de la eternidad. El justo por la fe vivirá. El justo persevera en fe, vive en fe, camina en fe, hasta que se le terminen sus días en la tierra y se encuentre con el Señor. Su fe lo va a pasar al reposo del Señor. Y aunque no pueda obtener cosas acá, entonces, sed salvo. No veamos a Dios solamente como el curandero, como el médico, como quien va a suplir mi necesidad. Lloré al Señor y me dio un empleo. Son cosas secundarias que el Señor hace.
Y hay que darle gracias a Él por todos los beneficios. Dentro de su misericordia están todas las bendiciones que recibimos cada momento. Pero hay parte de fe y hay parte que llegan ya por naturaleza de Dios. No porque lo merezcamos o porque oramos o porque lo buscamos, sino por naturaleza de Dios dar. Tanto así que me llegan a mí, que creo en Él, como también le llegan a los que no creen en Él. Si Él dice, yo hago salir mi sol sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos. Entonces ahí va un bueno celebrando que Dios le dio un empleo, y allá afuera hay un malo que también Dios le dio un empleo. ¿Y cuál es la ventaja entonces? Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y el Señor le hace una aclaración a sus discípulos. No hay nadie que no haya dejado todo por mí, que no reciba en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces la fe no está basada solamente en las cosas materiales que necesitamos. Mi fe debe estar plantada en la eternidad. Ese debe ser mi objetivo. Por eso el Señor dice, vengan a mí para que sean salvos. No solamente para suplir una necesidad, porque la gente va a sus ídolos para que les sanen. Y la mayoría de nosotros, que nuestra religión por cultura ha sido el catolicismo que nos llevaron los europeos, adorábamos y buscábamos suplir nuestras necesidades siguiendo a hacer grandes caminatas, llevando ofrendas, llevando todo, y de repente encontramos el favor que buscábamos. Pero acá Dios dice, yo no te ofrezco solamente eso, te ofrezco salvación. Todos los términos de la tierra, véanme a mí para que sean salvos todos los términos de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Esta muerte de Cristo Jesús tiene un alcance mundial, universal. No hay raza, ni lengua, ni color, ni cultura. Todos los seres humanos pueden ser salvos aceptando el sacrificio de Cristo. Todos los términos de la tierra. No puede, mis hermanos, pensar, porque le decía al inicio que los israelitas creían que la salvación era solo para ellos. Aún hay quienes todavía predican que la salvación viene de los judíos. Pero ese es un orden nada más. No es que, los judíos no quisieron, dice el Señor, y hoy ¿cómo hago? Voy a salvar a estos pobres. No. Dios no tiene un plan B. Dios tiene un solo plan, programado desde el inicio. Ellos pensaban y piensan todavía que el Dios es de ellos. Aún nosotros también decimos el Dios de Israel. No es de Israel, es mío también. Jehová es el Dios de todos aquellos que creen en Él. Y lo programó desde el inicio, desde que se encuentra con Abraham para levantar un pueblo. Le dice allá en el capítulo 12, versículo 3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A eso Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 8 le llama el darle las buenas nuevas a Abraham. Vea, póngame Gálatas por favor, 3:9, 3:8. En ti serán benditas, le dice Dios a Abraham, todas las naciones. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, todos los que no somos descendencia hebrea, somos gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? Buenas nuevas es evangelio. O sea, desde que se encuentra con Abraham y lo llama para formar un pueblo, le da las buenas nuevas donde le dice, no es mi intención solamente tener un pueblo, sino salvar a todos los pueblos.
En ti serán benditas todas las naciones. Y usted habla con un hebreo y ellos consideran que Abraham es su padre. Habla con un musulmán y ellos consideran que Abraham es su padre. Y habla con un cristiano y no nos dejaron padre. Pues la Biblia dice que Abraham también es mi padre. O sea, estamos hablando de padre de la fe. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Diciendo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos. Las buenas nuevas, el evangelio. O sea, Dios previendo desde el inicio. Ya nos tenía involucrados a nosotros. Claro, Jesús vino a los suyos no quisieron, pasó a la segunda etapa. Salvemos a los que siguen. Hay un orden. Primero los judíos. Eso sí lo dice el apóstol Pablo. Primero los judíos. Luego dice los griegos. ¿Por qué los griegos? Porque los griegos habían impuesto un imperio donde querían que toda la tierra fuera griega. Conquistaban las naciones y les enseñaban la cultura griega, la lengua griega. Por eso se hablaba en griego en el tiempo de Jesús. Porque los griegos, el imperio, habían conquistado y querían que toda la gente hablara griego. Y entonces todas las demás naciones que no eran de Israel, que son los gentiles, les denominaban en general griegos. Entonces dice Pablo, hay un orden. No es que la salvación es solo de los hebreos, no. Primero ellos y después los gentiles. Primero ellos y después los gentiles. Era el orden de Dios. Por eso a los suyos vino, pero como ellos no le recibieron, pasa a los que seguían, a los gentiles. Los gentiles sí le recibieron. Y aunque en la actualidad todavía, mis hermanos, existe racismo y todo esto, pero la Biblia determina que este evangelio es universal. Por eso es que cuando da la comisión a la iglesia en Mateo 28 y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando Pablo dice primero el judío y después el griego, lo que pasa es que Pablo respeta el orden de Dios, que primero Israel y después los que seguían. Y Pablo usaba esto mismo, según la historia, donde a cualquier nación que Pablo llegaba en su viaje misionero, lo primero que hacía era aparecerse en una sinagoga. Porque el primer mensaje que él predicaba era para los judíos. Y luego que predicaba a los judíos, pues ya él salía de la sinagoga y le predicaba a todos. Porque él seguía el orden de Dios, primero los judíos y luego los griegos o los gentiles o todos los que encontrara a él. Pero este evangelio, esta muerte de Jesús derribó esa pared que dividía, y la muerte del Señor en la cruz del Calvario, hermanos, es el beneficio que nosotros tenemos. Véanme a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. No hay nadie en esta tierra que se pueda morir sin la oportunidad de rendir su vida al Señor y ser salvo. Él pagó el precio por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Guapos, feos, gordos, flacos, negros, blancos, amarillo, cafés, el color que sea, cultura que sea, tribu, etnia, de donde venga, todos, si ven a Cristo Jesús, pueden ser salvos. Qué precioso, hermano. Qué Dios maravilloso el que nosotros tenemos. Por eso es que usted no se tiene que convertir al judaísmo, no se tiene que convertir al islamismo, no se tiene que convertir a una religión. Usted lo que tiene que hacer es aceptar al Señor. El evangelio no es una religión más, son personas que siguen al Señor. Por eso es que hay una diversidad. En la cantidad de evangélicos hay una diversidad, porque no hay una regla específica, ni un hombre que gobierne.
sino que el que gobierna la iglesia es Cristo Jesús. Él es la cabeza. Y lo buscamos de diversas maneras, pero el principio es el mismo: seguirlo a Él, tener nuestra mirada siempre puesta en Él. Entonces, el alcance, le decía primero, el llamado, el objetivo de ser salvo, el alcance que tiene esta muerte expiatoria de Cristo, y una garantía más, vea, porque yo soy Dios. Esa es la garantía de Dios. ¿Por qué tengo que seguirte a ti? Porque yo soy Dios. O sea, yo soy el único que te puedo salvar. Lo declara Dios. No, a mí no me gusta el evangelio. Bueno, dice el Señor, es problema tuyo, pero yo soy tu única solución. Yo me voy a morir ateo, es tu problema, pero yo soy tu única opción. Yo no tengo tiempo para ti, es problema tuyo, pero yo soy tu única opción. Ese es el mensaje del Señor aún en este tiempo. Yo soy tu única opción, soy tu garantía. Oye, hermano, qué precioso tener a Dios como garante. ¿Por qué? Porque Satanás intenta todos los días desbaratar el plan de salvación. Satanás quiere rescatarnos de nuevo, porque éramos de Él. Él se considera nuestro propietario todavía, pero Cristo pagó el precio. Yo no lo he pagado, y Satanás puede llegar a decir: tú tienes una deuda conmigo. Usted dígale: no, Señor, hay alguien que pagó el precio. Él es mi garante. Por eso es que intercede todavía. Se sentó a la diestra del Padre, pero intercede todavía por nosotros. Porque nosotros somos pobres. Porque no tenemos cómo pagarle. Satanás dice: la única manera que me pague es que te mate. Y el Señor dice: no, por eso morí yo. Dice la garantía: cuando usted se encuentre en apuros, en aprietos, que Satanás lo tiene encorralado, se aparece su garante. Y dice: qué lindo eso, qué lindo. Yo estuve algunas veces encerrado en la cárcel por cosas pequeñas, pero como lo había hecho borracho, no sabía si era pequeña o iba a terminar mis últimos días en la cárcel. Me pasaba mi par de días ahí y sacaba por los barrotes de las rejas que veía a ver si venía alguien, hasta que aparecía mi hermana. No, mi mamá no apareció nunca, olvídese. Pero mi hermana mayor, no le vayan a tocar uno de sus hermanos que salta a mi hermana. Y ella hacía vendía hasta su alma al diablo por ayudar a sus hermanos. Y en medio de mi desesperación, porque un día está bien, pues hermano, en Bartolina, pero ya 2 días, 3 días, ya comienza a agravarse la cosa, ¿no? Pero cuando aparecía mi hermana, era mi garante, pues. Y ya llegaba, dice Zúñiga, así: ya vino mi hermana. Dice: para afuera. Entonces ella siempre venía a interceder por nosotros, a pagar lo que nosotros habíamos hecho, con el fin de vernos libres. Esa era mi hermana, y era evangélica. De repente, por ahí, si teníamos una novia y la mamá de la novia iba a los brujos para que no anduviéramos con ella, mi hermana iba a su brujo también. A mi hermano no le puede tocar ninguna brujería, pero nos tenía curados, protegidos. Qué tremenda mi hermana. Y ya se convirtió, ya está mayor y dice que está entregada, Vamos a creer. Jesús es nuestra garantía. Jesús es nuestra garantía, porque yo soy Dios. ¿Y cómo te opones ante mí?, dice Satanás. Porque yo soy Dios. Porque yo te vencí en la cruz del Calvario. Porque tú pensaste haber terminado conmigo y ganar el juicio de ellos, pero yo resucité, porque mi sangre pagó el precio y hoy son míos. Mi iglesia es mía y yo cuidaré mi iglesia. Dice: ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Por eso le decía la vez pasada que si tomamos la figura de una mujer como la esposa, porque esa es la alegoría
que hace Pablo con la iglesia, la de una esposa. Y si tomamos la figura de una mujer desgreñada, sin peinarse, sucia como usted, aunque esté así, sigue siendo la novia del Señor. Sí, Señor. Qué fea esa mujer, pero el hombre de esa mujer la defiende. Porque el amor es ciego. Y como Dios nos ama, con amor eterno, y el amor es ciego. Dice, no sé dónde me conseguí este montón de feos, pero él nos ve hermoso. Imagínense qué lindos han de haber sido los ojos de Jesús como persona. No hablemos de Dios. Y dice, a nosotros nos considera como la niña. Nos ama tanto que a Israel le dijo, por ti daré naciones. Y lo sigue haciendo, Dios hoy. Él es nuestro defensor. ¿Por qué debo seguir al Señor? Es tu garantía. Es tu garantía. Es tu garantía. Los seres humanos cuando mueren tiene dos opciones: que un ejército de ángeles vengan a recoger tu alma y te dirijan por el espacio hasta llegar al trono de la gracia, al paraíso, al lugar de descanso, o que una legión de demonios venga, te tome y te lleve a la profundidad del infierno. Dice la Biblia que cuando Moisés murió, se presentaron ambos bandos y peleaban el cuerpo de Moisés. Pero ahí no había tal de pleito, porque el cuerpo de Moisés era el Señor. Al final se lo lleva a él. Pero esa es la garantía. Esa es la garantía. No asustarnos tanto porque me voy a morir, sino que cuando deje de existir, ¿quién va a tomar mi alma? ¿Quién? Si usted le tiene miedo a esas figuras horribles que hay en esas películas de ficción, imagínese los demonios. Porque la gente que muere es consciente todavía. Y toman su alma y lo llevan al infierno. Se dice que el sufrimiento, el infierno, es esa tortura de esos monstruos, animales salvajes, infernales. Y le voy a dar una de las cosas que puede ser una predicación. El peor sufrimiento en el infierno es la carencia de amigos. O sea, nadie está a tu lado. Acá dice el Señor, yo soy tu garantía. Aunque si te mueres, al sonar de la trompeta te resucito. Te resucito y te siento a la diestra conmigo para que vivas una eternidad con el Padre. Ustedes serán su pueblo y Él será vuestro Dios. Esa es la garantía del Señor. ¿Qué me importa lo que el mundo ofrece? ¿Qué importa lo que la sociedad ofrece? Jóvenes, hermanos, ¿qué nos importa lo que el mundo ha preparado para desviarnos? Hay una garantía del Señor después de la muerte. Y aún en vida, en nuestras necesidades y sufrimientos, Él está presente con nosotros. Yo soy tu garantía porque yo soy Dios. ¿Quién lo ha dicho? No lo ha dicho un político, pues. Cuando yo sea presidente, dijo aquel, les voy a mandar a construir el puente. En ese país no habían ríos. La gente se quedó viendo uno con otro y extraños y dicen, pero señor diputado, dice, no tenemos río, también les mando a hacer el río. Desgraciados, son mentirosos. Por eso es que iban unos políticos en un vehículo y tuvieron un accidente. Y un agricultor que andaba por ahí lo vio, fue y los enterró a todos. Después venían toda la autoridad buscándolo. Señor, dice, yo lo vi. Dice, sí, usted vio. Y dice, ¿no había alguno vivo? Cuando le preguntaron si usted vio, ya les di santa sepultura, les dijo él. Y le dijo, ¿no había alguno vivo? Decía uno que otro, decía estar vivo, pero como son mentirosos esos desgraciados.
Lo enterró aunque vivo. Podía estar mintiendo que estaba vivo. Pero los políticos son mentirosos. Pero esto no lo ha declarado un político. No lo ha declarado un hombre que promete. Si como en la conquista del hombre, ¿no? En el noviazgo, la mujer se alimenta por el oído, la mujer cierra sus ojos, por eso se casan con feo, porque cierran sus ojos y se alimentan acá. Y el hombre tiene una labia. Mi princesa hermosa, vamos a viajar mucho, vamos a tener acá y vamos a vivir. Y ay, se lo cree. De las dulces palabras. Después de un mes de matrimonio, en la realidad que no hay ni para pagar las boletas de la luz, y ya se da cuenta usted con quién se quedó. Los hombres prometemos y fallamos, no cumplimos. Pero esto no lo dijo un hombre, lo ha dicho el Señor mismo, porque yo soy Dios. ¿Cuál es mi garantía? Que yo soy Dios. No hay otro. Aunque la gente muestre muchos, no hay otro. Él es el Dios poderoso en quien nosotros podemos confiar. Amén. ¿Por qué confiar? Porque Él pagó el precio, pues, hablando de Jesús, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Su sangre nos hizo libre. La última faceta. Y no hay más. Se acabó. Mirad a mí y sed salvo todos los cabos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Diga conmigo en italiano, finito. En inglés, finito. No, mi inglés, no el suyo. No hay más. No hay más. Que la gente tenga otros dioses no nos interesa, no hay más. Jesús es Dios. Que no pueda convencer a un testigo de Jehová, Jesús es Dios. Que no pueda, hermanos, aclararle a un hebreo, Jesús es Dios. Que no pueda contestarle a cualquier otro religioso, Jesús es Dios. Aunque ellos digan otra cosa, yo creo lo que la palabra dice, yo soy Dios y no hay más. Se acabó. Casi Dios como diciendo, si quieren creer, vean ustedes. Porque no hay otro Dios que te ofrezca vida eterna. No se aferre a Dios solamente por su existencia, que estoy mal, que acá, que pierdo, que me duele. Eso no es el fin, ese no es el objetivo. El objetivo es que mi Dios me da garantías para la eternidad. Ser salvo, ser salvo. Ser salvo. No hay otro Dios que salve como nuestro Dios. No hay otro. Él nos hace salvos. Por eso es que Pablo decía, ni aunque aparezca otro evangelio que venga del cielo, que venga de otro lado, dice, sea maldito. O sea, sea anatema. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio sino solamente este, que está basado en la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús. No hay más. Ahora, si no hay más, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Eso lo entendieron sus discípulos. Cuando uno se convence del Dios que sigue, uno no tiene más opciones. Y se vuelve cara dura. Les dijo el Señor a sus discípulos, porque ven que los demás se van, ustedes se quieren ir, váyanse. Que puede parecer duro. Hay personas que se ofenden porque se les predica fuerte o porque se les dice la verdad. Por eso se van, se ahuyentan. Y el Señor dice, ¿quieren irse? Váyanse. ¿Sabe quiénes permanecen? Aquellos, hermanos, que están convencidos que encontraron la verdad. Y que una ofensa de alguien no les va a hacer dejar a Dios. Que una incomodidad en la iglesia, un desacuerdo en el lugar donde se encuentra no lo va a hacer alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque él está convencido que no tiene otra opción, solo Dios.
¿Quieren irse ustedes también? Y responde Pedrito: Señor, ¿a quién iremos? Señor, Señor, ¿a quién iremos? Primero exalta al Señor. Tú eres el único. Si vengo del judaísmo, que se cree la religión más principal del mundo, y me he convencido que no era la verdad, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Palabra de vida eterna. No importa qué fuerte sea la palabra de Dios, es palabra de vida eterna. Es un mensaje de advertencia para salvarme, para sanarme, para cuidarme, para protegerme, para hacerme entender que no tengo otra vía, otra opción, solo Él. Palabras que salvan. No son palabras que te pueden solamente satisfacer el oído, sino palabras que salvan. Por eso le dijo él: palabras de vida eterna. Primero hemos conocido y nos hemos convencido, porque ayer mismo predicaba: ¿quién te convence? La palabra de Dios. Convencerse es la convicción, y luego creo en aquel que me convenció, porque cambió mis ideas. Una realidad, no hay más. No hay nadie más. Póngase de pie esta preciosa mañana. Puesta la mirada en el Señor. Mirad a mí. Esa es la invitación del Señor. Mirémoslo a Él. Puesto los ojos en Él. Hay muchas cosas que nos quieren distraer. Por todas las edades, Satanás ha inventado cosas para distraer a la iglesia. Y hoy vivimos en una era donde esto se ha multiplicado, porque quiere distraer. Todo lo que Satanás inventa a través del mundo es para distraer a los seres humanos, que nosotros nos quedemos ahí. Entonces el Señor dice: quita la mirada de esas cosas que no traen ningún beneficio. A Israel exhortaba de apartarse de esos ídolos, de esas imágenes que no le iban a producir nada. De repente nosotros no nos inclinamos más a un ídolo, como decía el domingo pasado, pero el desviarnos, aferrarnos a las cosas materiales, a alguien o a alguna cosa, eso también es idolatría, porque tengo mi mirada puesta ahí. Y el Señor dice: véanme a mí, véanme a mí. Moisés le dijo al pueblo: vosotros estáis tranquilos y vean lo que Dios va a hacer hoy, la salvación grande que Dios va a hacer. Es como sentarse delante de la pantalla de su televisor y ver una bonita película. Imagínense lo que los hebreos contemplaban en directo, no 3D ni 4D, en vivo, como el espectáculo de cruzar el mar en seco y ver esas paredes de agua que fluían alrededor de ellos y ellos pasar por kilómetros. Eso es un espectáculo. Los buceadores van a la profundidad de las aguas para contemplar. Hay lugares en los mares hermosos. Es un espectáculo. Y luego pasan y ven cómo los vienen persiguiendo y ven cómo las aguas se vuelven a unir y se ahogan todos los perseguidores. Eso es un espectáculo. Eso es lindo, hermano. ¿Y para dónde iremos hoy? Y de repente desde arriba se abre algo, un trueno, no sé, y aparece una columna de nube que humeaba y se movía y comenzaba a moverse y ellos seguían caminando. Yo me imagino ir caminando y viendo. Eso era un espectáculo. Y llega la oscuridad, hermanos, y se cambia esa nube y se convierte en fuego. Yo que me crié con luz de candil, y eso era lindo. Se ponía un candil por la cocina
y eso alumbraba todo el patio. Ay, y uno de cipote, dicen los salvadoreños, jugaba hasta las 10, 11 de usted iba a escuchar la gritazón del bicherío, dicen allá. La cipotada jugando, ladrón librado, arranca cebolla, con la luz del candil hasta donde llegaba lo más claro, pero eran tiempos hermosos eso. Imagínense los judíos con esa luz enorme que les iluminaba toda la noche. Es un espectáculo hermoso, hermano. Tenemos a un Dios maravilloso. Así que no nos queda nada más que verlo a Él, poner nuestra mirada en el Señor. Miremos a Jesús. En todas sus necesidades, ve a Jesús. En sus enfermedades, ve a Jesús. Pero aunque no encuentre sanidad y no reciba lo necesario, siga viendo a Jesús, porque Él nos quiere salvar. Miremosle con fe, porque no lo podemos ver físicamente, pero por fe vemos su manifestación, su obrar. Cómo llega y nos toca el cuerpo enfermo y nos sana. Cómo usa a alguien para proveernos lo que necesitamos, para darnos una palabra de consuelo. Veámoslo con fe siempre al Señor. Miremoslo con un corazón sincero, que es lo más importante para que Él se manifieste. La sinceridad que podemos traer delante del Señor, arrepintiéndonos y rindiendo nuestra vida solamente a Él. Cierre sus ojos. Te bendecimos. Si tú eres Dios, Señor.